Muchas gracias, María José, por esas palabras. Y sí, creo que es justo rendir homenaje a quien nos acompañó en la etapa inicial del Centro de Estudios Olímpicos y que era muy conocida en el ámbito del movimiento olímpico, ¿no? Jenny Martínez, ¿no? Creo que es justo ese reconocimiento y te agradezco por tenerla presente ahora. Voy a empezar mi presentación. ¿No? ¿Sí? ¿Me confirman si se ve, María José? Sí, perfecto, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Em, Quería empezar contándoles cómo me involucro con el tema de la gobernanza en el deporte, ¿no? Corría el año 2016 y yo había empezado los estudios de doctorado y tenía que decidir en qué tema enfocarme, ¿no? Y la verdad que cuando uno se enfrenta a un doctorado, se enfrenta a un cuerpo de conocimientos muy amplio, ¿no? Donde hay distintos temas, ¿no? Pero siempre lo que te dicen es que tienes que identificar un tema que sea de tu interés, que te motive, ¿no? Porque las investigaciones son eso, son procesos de largo plazo, entonces no puede ser algo solamente que te guste un poco, sino que sepas que lo vas a poder acompañar con el tiempo. En ese momento se da también esta situación del escándalo a nivel de altos funcionarios de la FIFA, ¿no? Entonces fue una pregunta natural mía, ¿no? ¿Por qué suceden situaciones tipo estas, ¿no? Ya muchos los que nos gusta el deporte sabemos que disfrutamos el deporte y todo lo que se transmite a través de él, pero veíamos que también se presentaban estas situaciones dentro del movimiento olímpico. Y es ahí donde comencé a ver, bueno, este es el tema que me gustaría trabajar, ¿no? Cómo se maneja la gobernanza dentro del movimiento olímpico. Y así empezó. Y empezó, y van a ver que a lo largo de esta presentación van a haber más preguntas que respuestas, porque creo que eso es parte del proceso científico, ¿no? Encontrar algunas cosas, la respuesta para una pregunta en realidad te abre a nuevas preguntas. Y lo primero que comencé es desde cuándo existe la gobernanza en el movimiento olímpico, ¿no? Porque claro, hablamos de unos eventos recientes, pero digo, ¿desde cuándo se empezó a manejar esto, ¿no? Y bueno, tendríamos que decir que desde los inicios del movimiento olímpico había gobernanza, ¿no? Había gobernanza, ¿por qué? Porque era necesario, había un movimiento, había una filosofía, pero era necesario darle orden, darle dirección, que esas eran las definiciones clásicas de gobernanza, ¿no? Ya los griegos hablaban de gobernanza a través de kubernetes, esta expresión que significaba pilotear, dirigir. Luego en el latín, en el medioevo, también se recogió con la palabra gubernare, que era lo mismo, ¿no? Pilotear, dirigir, definir reglas. Y ya para fines del siglo XIX ya se había acuñado un término un poco más amplio donde hablaba de regir o controlar, pero con autoridad. Es decir, siempre habría el supuesto de que para poder gobernar no solamente había que definir reglas, sino que se tenía que tener la capacidad de poder hacer que se cumplan. Y en este contexto, con esta definición, es que surge el movimiento olímpico en su primera etapa. Pero para poder regular, lo primero que uno tiene que definir es cuál es la razón de ser de la organización, porque si no tiene claro eso, entonces es difícil regular, ¿no? Entonces vamos a la Carta Olímpica, vamos al documento fundacional del olimpismo y nos dicen que el objetivo del olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Esto lo he sacado de la última versión de la Carta Olímpica, la primera fue a fines del siglo XIX, luego ha ido sufriendo algunos ajustes, pero esta definición o este objetivo no ha variado mucho en el tiempo, porque ese finalmente es el objetivo final que perseguimos todos los que formamos parte del movimiento olímpico. Entonces, si este es el propósito, la pregunta es, entonces, ¿qué se debe regular en el deporte olímpico? Y fue claro desde el inicio que se debía regular los aspectos netamente deportivos, ¿no? Y aquí en esta historia, en este desarrollo,
han habido muchos temas que han ido saliendo y que se han ido desarrollando, se han ido profundizando y en algunos casos se han dejado de lado. Por ejemplo, uno de ellos es el amateurismo, ¿no? Al inicio el amateurismo era algo, digamos, en la cual era uno de los pilares del movimiento olímpico y era, no podías tener ninguna otra motivación que no era una motivación intrínseca para competir en los Juegos Olímpicos. No podía haber presencia de motivaciones extrínsecas de tipo monetarias o dádivas o algún otro o alguna otra motivación, ¿no? Empezó así y durante muchos años se mantuvo esto y se defendió esto. Ahora voy a poner un caso sobre este tipo, ¿no? Y así como el amateurismo, otros temas como que haya una competencia cada vez más justa, la neutralidad política, recordemos que había un contexto mundial de mucho conflicto entre naciones, las guerras mundiales, y el olimpismo tenía que mantenerse inmune a todo este tipo de presiones. La no discriminación, el tema de disputas en el ámbito deportivo y luego vienen también comerciales, el doping y otros temas más recientes como por ejemplo el tema del transgénero y todos los temas que hemos ido tocando ahora. Entonces, siempre los temas relacionados al olimpismo en la medida que estén relacionados con la práctica deportiva han sido motivos de regulación por parte del movimiento olímpico. Es decir, no es que no haya habido regulación, siempre ha habido regulación, siempre hubo gobernanza, pero en temas más bien específicos. Sin embargo, todos estos ajustes que han surgido en el tiempo nos hacen pensar que hubo un cambio en el deporte olímpico. Ya les decía, ¿no? Un caso es el tema del amateurismo, ¿no? Que es el que vamos a desarrollar ahora. Entonces, han habido algunos cambios y me atrevo ahora a proponer una hipótesis acerca de qué fue lo que cambió en la gobernanza. Si nos iba tan bien regulando el deporte, entonces, ¿qué fue lo que cambió? Y si tendríamos que citar algunos hechos, voy a hacer referencia a un par de Juegos Olímpicos en los años 80. Aun cuando voy a mostrar evidencia de los años 80 y de estos Juegos Olímpicos, yo creo que los cambios que se venían dando eran cambios estructurales y que estaban detrás de todo esto y que luego se han podido materializar en lo que ahora conocemos como una industria del deporte. Para 1980, los Juegos Olímpicos de Moscú habían sufrido un boicot por parte de los Estados Unidos, ¿no? Había todavía el tema de la Guerra Fría, ¿no? Y solamente habían tenido 80 delegaciones. Y se había dado una situación de un déficit presupuestario. De hecho, hay historias acerca de distintos rifas o colectas sociales que habían tenido que hacer para poder cubrir los gastos de estos Juegos Olímpicos. Pero lo particular de esto era que no solamente pasó en Moscú de 1980, también pasó en Montreal en 1976. O sea, ya venía, era un tema estructural, los déficits presupuestarios, ¿no? Sin embargo, lo que pasa 4 años después, en Los Ángeles, 1984, es que van 140 naciones, un mayor nivel de competencia, y se da en los primeros Juegos Olímpicos con un superávit, 224 millones de dólares. Y aquí fue, como dicen los gringos, un game changer, un cambio de reglas, un cambio de juego. Ya no estamos hablando más de unos Juegos Olímpicos solamente deficitarios donde hay poco interés, sino comienza a haber un mayor interés de parte de las ciudades para albergar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y la pregunta viene, ¿qué pasó? ¿Fueron solamente esos 4 años o ya se venía gestando algo detrás de este tiempo? Y sí, bueno, lo que se está gestando, y esta es la propuesta que vengo a traerles, es este cambio del amateurismo hacia el profesionalismo. Jacobo Franciscus Thorpe es un atleta norteamericano que ganó 2 medallas olímpicas en Estocolmo 1912. Sí, la parte de competir en estos deportes, también hizo béisbol, básquetbol y fútbol americano. O sea, un atleta bastante versátil. Sin embargo, en 1913, un año después de haber conseguido las medallas, se las quitaron. Se las quitaron porque en su etapa universitaria se había encontrado evidencia que había recibido algún tipo de subsidio económico, porque en Estados Unidos era común que aquellos que compitan por la universidad reciban algún tipo de apoyo económico para dedicarse a la práctica deportiva.
y dado esto es que les quitaron las medallas, ¿no? Esta es la época amateur. ¿Se imaginan? De repente nosotros estamos ahora, ¿no? Estamos ahora. Es raro pensar que a alguien le van a quitar unas medallas por ser profesional, pero esto era lo que se vivió hasta entrados los años 80. De hecho, esta historia termina bien porque en 1982 el Comité Olímpico Internacional, en una de sus sesiones, pone en agenda la restitución de las medallas para Jim Thorpe y finalmente las aceptan. Entonces, en 1982 le restituyen de manera póstuma las medallas olímpicas que había ganado. Pero ya nos marca, esto es un ejemplo de lo que era el deporte olímpico, digamos, más cercano hasta los años 80. ¿Y por qué? Voy a saltar un poco a los años 80 hasta ahora, porque, digamos, comienza a darse este fenómeno de comenzar a considerar a los deportistas profesionales como parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los profesionales entran a la cancha y tal vez uno de los hitos más importantes, emblemáticos de este proceso, porque no se dio todo de un momento a otro, sino es de un proceso, se dio en Barcelona 92. Ya teníamos una liga profesional norteamericana muy bien consolidada, muy bien definida, ¿no? Pero los Juegos Olímpicos no le daban espacio a los deportistas profesionales, entonces no podían participar. En 1989, la FIBA, la Federación Internacional de Básquet, se reúne y finalmente aprueba que a partir de ese año y de manera inmediata, cualquier deportista profesional pueda competir en cualquier competencia oficial, incluidos los Juegos Olímpicos. Y es así como en 1992 tenemos al Dream Team de Estados Unidos que, como sabemos, sacó medalla de oro y hizo un espectáculo. ¿Qué cambió en estos tiempos? Yo creo que estos son momentos, son hechos, pero que de alguna forma grafican que ya algo estaba cambiando. Ya el deporte ya no era solamente la práctica deportiva, sino se comenzaba a generar todo un negocio alrededor del deporte que se fue consolidando con el tiempo. Hablamos de los años 80, hablamos de los años Los Ángeles 84, hablamos Barcelona 92. Esto es algo que se consolidó a lo largo de los siguientes años. Y aquí tal vez no nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿Es el olimpismo compatible con el deporte profesional? Porque era bastante práctica la decisión, incorporemos deportistas profesionales, pero de repente no nos tomamos el tiempo de reflexionar en la academia, no los que formamos parte de esto, es qué implicancias podría traer el hecho de que se comience a volver más profesional y que comiencen a haber más ingresos económicos que antes no había, ¿no? Yo creo que sí es posible. Creo que nos hicimos la pregunta para saber qué debíamos ajustar. ¿Por qué? Porque si el deporte olímpico cambió, entonces también se debe haber cambiado la gobernanza, porque ya estamos hablando de regular no solamente la práctica deportiva, sino también lo que estaba alrededor de la práctica deportiva. Y es así como en el año 2001 sale el primer gran escándalo. Salt Lake City, en el 2002, había sido elegido como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, y un año antes de su realización es que, gracias a los medios de comunicación, que se ventila que hubo sobornos para que esta ciudad sea elegida como sede. Fue el primer gran escándalo a nivel de movimiento olímpico, y el desafío era, ok, ¿qué vamos a hacer? En ese momento los juegos se llevaron a cabo de manera exitosa, se pudo cumplir con el programa, pero ya nos dejó en la agenda un tema de, oye, algo está pasando, nunca habíamos tenido este tipo de situaciones, ¿no? O de repente se había manejado de otra forma. Entonces, se comienza a tener una mayor visibilidad de este tipo de situaciones y nos hace ver que algo debemos de trabajar. Así como cuando uno está un día normal y de pronto comienza con un pequeño dolor de cabeza y dice algo ha pasado, comienza un pequeño dolor en alguna parte del cuerpo, esto eran esos síntomas, signos de que había algo que se debía trabajar. ¿Cómo reaccionamos como movimiento olímpico? Bueno, en el seno del Comité Olímpico Internacional se desarrollaron una serie de comités de ética, de procesos de selección para que justamente se busque hacer estos procesos de la manera cada vez más transparente. Y finalmente, en el año 2008, ya desde el lado académico, es que se propone los principios universales básicos para la buena gobernanza del movimiento y deporte olímpico.
¿no? Es un documento muy interesante que luego tuvo varias versiones, se fue actualizando, pero que propone básicamente que todas las organizaciones que formen parte de el movimiento olímpico deben tener, uno, visión, misión, estrategia, estructuras, regulaciones, procesos democráticos, los más altos niveles de competencia, integridad y estándares éticos, rendición de cuentas, transparencia y control, solidaridad y desarrollo, involucración, participación y cuidado de atletas y finalmente relaciones armónicas con los gobiernos, siempre manteniendo la autonomía. Esta fue la primera propuesta que dentro del movimiento olímpico se propuso, y a partir de estas que han venido algunas formas de adaptación a los distintos actores. Uno de ellos es la Asociación de Federaciones Internacionales de los Juegos Olímpicos de Verano, la SOIF. Este gremio de federaciones internacionales lo que hace suyo esos principios y dice: voy a desarrollar una herramienta propia, y hacen un cuestionario de autoevaluación en la cual, a través de este grupo de trabajo, el Governance Task Force, en el año 2016, proponen esta herramienta. Lo interesante de esto es que las federaciones internacionales se han comprometido con esto y desde ese año van por la cuarta revisión. Hicieron una en el 2017, el 2018, el 2020, el 2022 y actualmente están en la quinta revisión. Con lo cual evidencia cierto compromiso de al menos querer saber dónde están, ¿no? Con respecto a los distintos temas que se proponen sobre gobernanza. Y la pregunta también, vale, ok, esto es lo que estaba haciendo desde el movimiento olímpico, hemos hecho varias cosas, aquí no pretendo agotar todos los temas, pero ¿qué otros temas se han avanzado? No solamente en el movimiento olímpico, en el tema de entender la gobernanza. Y me gusta empezar siempre con definiciones muy sencillas, porque creo que así es la forma más adecuada y luego la vamos viendo más compleja, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se entiende por gobernanza? Lo primero es cómo las organizaciones son dirigidas, controladas y reguladas, ¿no? Si buscamos en las definiciones académicas vamos a encontrar definiciones muy largas, muy complejas, pero yo creo que mientras más sencillas, más fácil de entender. Y la particularidad que tiene el deporte es que no solamente se debe considerar esto, sino que además hay distintas perspectivas, ¿no? Las perspectivas organizacionales, no es lo mismo una empresa que un movimiento olímpico compuesto por distintos actores sin fines de lucro e interconectados a nivel internacional, no sistémicas porque hay una relación de dependencia entre ellas, y finalmente políticas porque hay procesos de toma de decisiones que también se deben tomar en cuenta. Esto es en general lo que se entiende por gobernanza. Se ha avanzado mucho, podría poner varias definiciones bastante más complejas, pero como le digo, prefiero ir por las más sencillas. Sin embargo, lo que sí está claro es que hemos profundizado en muchas de las dimensiones que albergan la gobernanza, ¿no? Ashley Thompson, una profesora canadiense, como otros, hicieron una revisión sistemática de la literatura, de los principios asociados a la gobernanza en el deporte, en la cual no solamente vieron documentos oficiales del movimiento olímpico, sino también documentos académicos, documentos regulatorios de países como Australia, Canadá, Inglaterra, eh, Estados Unidos, la Unión Europea. En general, se hizo una revisión exhaustiva y se encontró cuáles eran los términos, las dimensiones que todos, o en su mayoría, asociaban al tema de gobernanza. Transparencia, rendición de cuentas, democracia, responsabilidad, integridad, solidaridad, inclusividad, control, participación y autonomía eran las palabras claves que más se repetían en estos documentos, en la cual la central era transparencia. Es decir, si hablamos de gobernanza, tal vez el principio que más van a escuchar y más se va a tener presente es el tema de transparencia. Sea que lo vean en cualquier documento y sea que lo vean en cualquier momento también de los estudios. Cuando uno hace revisiones académicas, suele tener muchas veces la opción de también reflexionar acerca de la teoría y la práctica. Y todo lo que he dicho hasta ahora suena muy interesante: principios básicos universales, ¿no? Dimensiones,
Pero la clave era, ok, ¿qué tanto toda esta teoría que se ha hecho se lleva a la práctica? En el año 2015, la ONG Play the Game, una ONG, digamos, que toca temas relacionados al deporte, hace el primer Sport Governance Observer, que es el primer observatorio de gobernanza en el deporte en federaciones internacionales. ¿Sí? Lo saca el año 2000, lo hace el año 2015, lo trabaja y lo saca a comienzo del año 2016. Y es el primer intento de decir, ok, ¿dónde estamos? ¿No? Y no sé si se pueden dar cuenta, una de las federaciones, la segunda federación internacional que mejor resultado tenía, de acuerdo a este marco teórico de gobernanza, ¿no? Es en la FIFA. ¿No? Es la segunda mejor federación internacional que cumple con los documentos, que cumple con todos los principios, ¿no? Cargas tus documentos, compartes las actas, te dice esto, haces lo otro. Ese mismo año donde se publica, que es la segunda mejor de las federaciones internacionales, cae el escándalo de la FIFA. El mismo año, donde de acuerdo a esta suerte de evaluación de documentos a cumplir, sale el escándalo. Entonces, a mí me surgió la pregunta, ¿no? Y es posible, entonces estamos hablando de repente de dos cosas distintas en el caso de la gobernanza, ¿no? De repente estamos hablando por un lado las reglas que definimos y por otro lado la práctica de la gobernanza. Entonces, el año pasado tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Canadá, en la Universidad de Brock, y trajeron este tema que a mí me pareció muy interesante, ¿no? El título es muy sugestivo, ¿no? Es posible que el deporte se regule por sí mismo, ¿no? Y era un evento académico donde se presentaban distintos matices y donde un poco se llegó a la conclusión que no era posible que el deporte se regule por sí mismo. Pero yo le dije, bueno, pero sí es posible, porque ha funcionado bastante bien. La parte deportiva funciona bien, ¿no? Si alguien tiene alguna duda sobre cómo regular el deporte, viene al movimiento olímpico, viene a alguna institución del movimiento olímpico. Y claro, y lo que podríamos decir es que sí podemos regular bastante bien los temas deportivos, pero donde todavía no estamos pudiendo regular bien son los temas de gestión. Y de repente ahí es donde estamos necesitando algún tipo de apoyo externo porque no es nuestra expertise. Nuestra expertise es hacer que el deporte sea cada vez más limpio, cada vez más puro, cada vez más transparente, pero de repente en otros aspectos necesitamos algún apoyo externo. Y otro punto importante, en lo mismo que, en la misma línea que les comentaba, es para quién gobierna el movimiento olímpico. Porque el tema de la gobernanza no es solamente un tema de cumplir con documentos a entregar, sino es cuál es la percepción que los que forman parte del movimiento olímpico tienen sobre esta gobernanza. Yo les cuento que cuando hice la investigación del doctorado, esta que les comentaba, hice una pregunta a deportistas peruanos que compitieron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Una pregunta sencilla, ¿no? ¿Tu Federación Nacional cuelga los estatutos, regulaciones en sus páginas web? Y en una escala de 1 a 5, y el resultado en esta federación puntual fue 4.5. Es decir, o sea, era altísimo, uno de los más altos. Esta federación, los atletas encuestados de esta federación decía que su federación colgaba, digamos, en la página web oficial los documentos. Como parte de mi investigación fui a ver los documentos que colgaba en la página web para hacer un contraste y la federación no tenía página web. Entonces, yo digo, entonces hay algo que está más allá de solamente el cumplimiento de normas, sino es la percepción. Muchas veces podemos percibir que una institución es transparente, cuando de repente no necesariamente cumple con todo lo que se dice, o al contrario, puede ser muy transparente de acuerdo a los lineamientos que se proponen, pero no que sea así percibido por los grupos de interés. Entonces, es clave que los grupos de interés también puedan percibir la buena gobernanza, ¿no? Los atletas en primera instancia, los dirigentes también, y finalmente la sociedad, porque ese es nuestro sentido, ese es nuestro propósito, ¿no? Hacer del deporte un instrumento para una mejor sociedad. Estos son los factores que normalmente no tomamos en cuenta en la gobernanza, tomamos más en cuenta cómo cumplimos documentos, pero no cómo están percibiendo
finalmente los distintos actores del movimiento olímpico y relacionados al movimiento olímpico, las acciones de gobernanza que tenemos. A manera de conclusión y para no extenderme en el tiempo, tengo que decir que primero la gobernanza se debe convertir en un medio para cumplir nuestro propósito olímpico, no es un fin en sí mismo. O sea, la gobernanza no consiste solamente en decir, he cumplido con estos documentos, hago esto, cuelgo los estados financieros, tengo la asamblea, cuelgo las actas. No es solamente un mero cumplimiento, sino que tiene que ser un instrumento para poder conseguir el propósito que estamos buscando. No es suficiente el cumplimiento de normas para tener una buena gobernanza. Va más allá de solamente un cumplimiento de normas. Y finalmente, los grupos de interés, todos los que estamos relacionados, debemos percibir una buena gobernanza dentro del movimiento olímpico. Solo en esa medida vamos a poder honrar este encargo de hacer del deporte un instrumento que tenga o que contribuya a una sociedad cada vez más pacífica. Y con eso termino. Muchas gracias.